un tocayo. ¿Sí? Maximiliano tiene 25 años, concurre al centro de salud porque en el último tiempo ha aumentado de peso. Refiere que comenzó a trabajar en horario corrido y por eso consume muchas comidas rápidas y que está tomando más alcohol los fines de semana. Y también planteamos lo mismo. ¿Quién es Maximiliano? ¿En qué etapa de la vida se encuentra? ¿Por qué consulta? ¿A dónde consulta? ¿Y qué es lo que entiende como aumento de peso? ¿Qué es un aumento de peso? ¿Qué dirían? ¿Quién es Maximiliano? Un adulto joven. ¿Por qué pensás que un adulto joven? ¿Y no un adolescente? Porque la sociedad esperaría que a esa edad ya sea considerado un adulto. ¿Y pero hay alguien que diga que es considerado ya un adulto? No. ¿Ah, no? Que trabaja y que... que trabaja. ¿Y por qué no es un adulto mayor? Bien, y porque está trabajando, supuestamente. Sí, un poco cronológico, bien. Entonces acá, digamos, es un adulto joven acá. ¿Sí? Un adulto joven que dice, concurre al centro de salud, ahí está fácil, ¿sí? Va a consultar y es una de las consultas que podemos resolver dentro del primer nivel. Y dice que empezó a trabajar en forma corrida y por eso consume muchas comidas rápidas. Pero ustedes, ¿qué entienden? Dice, porque él dice que aumentó de peso. Entonces, ¿cómo sabe que aumentó de peso? Él, ¿cómo piensa que aumentó de peso? Bien, de forma visual hay que ver. Bueno, almacena más grasa. Entonces la percepción de su cuerpo, ¿sí? Lo que se representa en su cuerpo, vio que se modificó. Y si no es real, no estamos hablando de patología ni nada por el estilo, pero ¿cómo me puedo dar cuenta? Mirándome, obviamente, porque es a través de una percepción, me estoy observando. ¿Y qué más? Está bien, no tengo balanza en casa, ni tampoco en la farmacia. Antes se estilaba, en las farmacias hay pocas que tienen. Sí. Ser más pesados, nos cansamos más. Por la ropa. Bien, ¿qué pasó con la ropa? Me queda chica. Me queda chica. Te está quedando chica. Entonces, fíjense que esta pregunta es muy simple de decir, ¿cómo me doy cuenta que aumentó de peso? ¿Sí? Mirá, porque la problemática puede pasar. Bueno, porque estoy aumentado de peso. Ajá. Y vos lo ves y no, a tu impresión como médico, ¿sí? No aumentó de peso. Entonces, ¿qué le preguntás? ¿Estás comiendo de más? Sí, estoy comiendo de más. ¿Sí? ¿Tenés los horarios? No, como cada rato. Bien. ¿La ropa te queda más grande, más chica? No. ¿El cinto? Es decir, ¿tuviste que aumentarlo un botón más? No. Entonces, hay muchas veces percepciones, ¿sí? De las personas, si valga la redundancia, que están haciendo inferencias a que aumentaron de peso y realmente no lo tienen. Entonces nosotros lo tenemos que objetivar a esto, pero también de ese interrogatorio, de esa consulta, esa entrevista que se está dando, ¿sí? Tenemos que entender el por qué, ¿sí? Siente que aumentó de peso. ¿Venimos bien? Y estamos hablando del cuerpo, también estamos hablando de las percepciones, estamos hablando de las representaciones, estamos hablando de, ¿sí? Los cambios sociales, ¿sí? Psicológicos y ambientales y etcétera, que venimos nombrando ya desde siempre, que van a influir en esta consulta. Pero si ustedes le preguntan qué es el aumento de peso, ¿ustedes qué dicen? ¿Existirá el aumento de masa? ¿Qué será mejor decir? ¿Aumento de peso o aumento de masa? ¿Es lo mismo que aumentar de peso? No. ¿Qué diferencia hay entre masa y peso? No tenemos peso, entonces está mal enunciado y la gente usa mal el término peso. El peso es la forma en la que trae la masa de la gravedad. Ajá. Masa. Lo que tenemos nosotros es masa. Entonces va a ver cuánto masas nos se queda. ¿Sí? Claro, la gente no va a entender nada cuando le digamos a ver cuánto masas
¿sí? No, ¿cuánto pesás? Sí, decimos, pero bueno, ustedes están estudiando medicina, entonces nosotros sabemos que lo que realmente nosotros estamos viendo es la masa corporal nuestra. Bien, ¿y por qué puede aumentar de peso? ¿Cómo? Por un aumento del consumo de calorías. Perfecto, un aumento del consumo de calorías, ¿sí? Consumo más calorías de las que necesito, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? Tengo un mayor que... ¿Cómo se llamaría eso? Cuando consumo más cantidad de calorías de las que necesito. ¿Eh? Está bien, pero aplicado a las leyes de Escudero, tengo una dieta hipercalórica, ¿sí? Tengo una dieta hipercalórica en relación, ¿sí?, a lo que debería consumir. Bien, bueno. Entonces, porque consumí más calorías, ¿eso qué lograron? ¿Por qué aumento de peso el consumo más de calorías? ¿Eh? Porque aumentó el tejido adipósito. ¿Y qué hacía el tejido adipósito hace un rato? Almacenaba. Entonces esas calorías, ¿sí?, que comí de más, se absorbieron, ¿sí?, y como no se gastaron, se acumularon y aumentamos el tamaño de qué. Sí, pero el tamaño de la vacuola del adipocito. Y al aumentar el tamaño de la vacuola del adipocito, ¿sí?, aumenté la masa. Perfecto. Bien, por depósito de grasa. ¿Qué más? ¿Por qué más puedo aumentar el peso? Aumento de la masa muscular. Perfecto. También, justo la masa esa, ¿vieron? Sí, a propósito. Aumento de la masa muscular. ¿Por qué? Bueno, podemos hacer una hipertrofia, ¿sí?, de la masa muscular por mayor actividad y tener un aumento de peso. Bien. ¿Qué más pudo haber pasado? ¿Qué pasó? Eso es patológico, ¿sí? Eso no lo vamos a hablar, pero sí, este hincapié hace ¿para qué? Para que hablemos de los depósitos de grasa, de los depósitos de proteínas, es decir, cómo se consumirían las proteínas sobre todo, ¿sí?, que podemos aumentar la masa corporal, ¿sí?, sin que sea una desproporción. Ya vamos a ver cómo calculamos eso, pero que no únicamente el aumento de peso se debe a que haya un aumento del depósito de grasa, sino puede haber un aumento de las proteínas y también puede haber un aumento de los líquidos corporales. Pero el aumento de los líquidos corporales lo dejamos para otros años porque es patológico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso no entra acá, pero una persona puede estar con edemas, ¿sí?, que sería el negro, y aumentar de peso y no estar, ¿sí?, con aumento de peso por acúmulo de grasa o de proteína. ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto. Bien. ¿Qué es lo que ha modificado para aumentar de peso? Su dieta. Bien, ¿qué más? Su actividad física. Bien, ¿qué más? Su metabolismo basal, su ritmo circadiano, ¿sí?, en realidad hace que se haya modificado y todo pueda contribuir a un aumento de peso. Porque tranquilamente yo podría haber estado consumiendo alfajores todo el día y no aumentar de peso. Modifiqué la dieta, ¿sí? Modifiqué los tiempos, ¿sí? Modifiqué mi ritmo circadiano, ¿sí? Pero no lo logré porque a lo mejor la cantidad que consumía de alfajores todos los días no llegaba, ¿sí?, a cubrir los requerimientos calóricos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se modifica para aumentar de peso? Está en relación a eso. Es decir, evaluar la dieta, evaluar cómo come, ¿sí?, dónde come, con quién come, ¿sí?, si respeta esos horarios de comida, qué es lo que está comiendo, ¿sí?, qué tipo de alimento está incorporando, ¿sí?, cómo son las proporciones de los alimentos. Volvemos a las leyes de Escudero. ¿Venimos bien? ¿Sí? Y obviamente ahí nos nombran las comidas rápidas. Y ahí cuando nombran las comidas rápidas, aparte de saber la composición de las comidas rápidas, ¿sí?, la clasificación, sobre todo hagan hincapié en la saturación de las grasas, ¿sí?, si son grasas saturadas o no son saturadas. Ahí lo podemos plantear también como un proceso sociohistórico esto. Las comidas rápidas no existían hace 50 años atrás. ¿Estamos de acuerdo? El porqué de la creación de las comidas rápidas, ¿sí?, como estrategia, ¿sí?, para que la población consuma eso y no consuma otro alimento.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas problemáticas que se plantean en base al desarrollo, ¿sí?, social que existe, hacen que induzcan, ¿sí?, cambios en las formas de comer, en las formas de saludables o no de ese cuerpo. Por lo tanto, ahí plantearíamos también el proceso de enfermedad, atención, cuidado, y después le plantea qué es el alcohol. ¿Qué es el alcohol? Un tóxico. Un tóxico. A ver, alguien que haya estado en el seminario de salud mental, ¿qué decíamos? Que el alcohol, ¿cómo lo podíamos referenciar? Sustancia embriagadora. Bien, Carlos. Sustancia embriagadora. Perfecto. ¿Y para qué se usaba esa sustancia embriagadora? ¿Saben? Históricamente, ¿para qué se usaba? Como ansiolítico. Se sigue usando. ¿Sí? Y en la población nuestra, futuros médicos, es muy habitual una copa antes de dormir. No por gusto, sino para bajar. Es mucha en la producción, es mucho. Los médicos tenemos en la mano casi las adicciones y hay unas especialidades que son las que más la sufren, pero bueno, no es cuestión. Pero el alcohol es una sustancia embriagadora, ¿sí?, es un ansiolítico y, como dijeron muy bien, es un tóxico. Por lo tanto, ¿se puede promover la ingesta de alcohol? Pero Favaloro dijo que una copa hacía bien. Y el abuelo de Andrea también dice que una copa hace bien. ¿Y ustedes qué dicen? Estamos en el ciclo de promoción de la salud, cuéntenme. ¿Se puede promocionar la ingesta de alcohol? No. ¿Por qué no? Porque es un tóxico. Listo, no hay más discusión. No existe ningún beneficio que yo pueda hacer de forma individual o poblacional que incorpore un tóxico en su cuerpo. No existe. Por más que haya un beneficio que se haya demostrado, y no vamos a discutir por qué, ¿sí?, todos los otros efectos adversos, ¿sí?, todos los otros efectos que generan en el cuerpo son adversos. Entonces genera muchísimas alteraciones. Entonces no se puede fomentar nunca el consumo de alcohol. ¿Venimos bien? Afecta desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie. Después lo van a estudiar en tercer año, no hace falta eso que ustedes lo estudien ahora. ¿Sí? Bien. Y acá, ¿sí?, también obviamente APS es lo mismo que les pregunté antes, ¿sí?, cómo planteaba la nutrición. Acuérdense de la salud materno-infantil o las consultas habituales de alimentación nutricional en una población. Sí. Algunas cositas que pueden también recuperar para la reflexión de este problema. Algunas, bueno, las hemos estado conversando en el seminario, ¿no? ¿Qué nos dice el texto? ¿No? Nos dice varias cosas. Creo que si uno lo toma como una consulta, hay muchas cosas que nos dice Maximiliano en esto que podemos tomar como texto en una consulta. Por un lado nos dice esto, que bueno, que he percibido esto del aumento del peso, que será cuestión de indagar, bueno, todo esto que decía Maxi hace un rato, bueno, ¿qué es lo que percibe como aumento del peso? ¿A qué hace referencia? ¿Con respecto a qué? ¿No? Si a su propio cuerpo, si a una comparación con los cuerpos de los otros. Más allá de que acá, como ya no estamos en el terreno de la adolescencia, eso no tenga un peso, pero sí hay algo, ¿no?, del ideal estético que de alguna manera atraviesa a todos los grupos etarios, quizás con mayor incidencia en la adolescencia, pero a los adultos también nos atraviesa ese ideal hipocal. Por otro lado aparece la cuestión del horario corrido, que él lo referencia, entonces diríamos, bueno, antes trabajaba intermitente, trabajaba pocas horas, bueno, habría que ver cómo trabajaba y cómo eso, qué produce ese cambio en el resto de su vida, ¿no? Nosotros en un texto hablamos, bueno, que los dos pilares, decía Alfredo Moffat, la familia y el trabajo, entendiendo por familia, ¿no?, esas formas familiares que pueden ser diversas, pero que son necesarias, ¿no?, como sostén, y el trabajo en tanto ese plus que va más allá de lo puramente productivo. Esto de las comidas rápidas que aparece también, que en principio podemos decir, bueno, ¿qué representación social tenemos de las comidas rápidas? Bueno, todos podemos nombrar una serie de cosas. Y podemos rápidamente decir que, bueno, recurre a comida rápida porque tiene poco tiempo para comer,
¿no? Pero también en el seminario salía la cuestión de decir, bueno, por ahí a lo mejor el trabajo le resulta muy pesado y comer algo rico, ¿no? Le hace, ¿no?, poder sobrevivir a esas condiciones de trabajo. También la comida se puede ubicar en ese lugar, ¿no? Con respecto a las comidas rápidas y por qué un síntoma, podríamos decir, de la época, también tenemos un texto hermoso para recorrer, ¿no?, recorrer una reflexión, porque no es casual que cada vez proliferen más los lugares de comida rápida, ¿no? Entonces también nos invita a reflexionar sobre qué nos está pasando como sociedad, donde antes la comida reunía, ahora la tendencia es comer rápido y solo, comer y seguir, comer y volver a trabajar, comer y no encontrarme con otros. Y por último, bueno, todo lo que podemos reflexionar en relación a esto que también nos dice Maximiliano, que por alguna razón lo dice, que observa que ahora está tomando más alcohol. ¿Qué cambió en su vida con este trabajo que de repente los fines de semana incrementó el consumo de alcohol? Perfecto. Todo eso, obviamente que para analizar el proceso de la enfermedad de atención cuidado es impecable, ¿sí? ¿Qué componentes o compuestos participan en el proceso de metabolismo en la macro, a nivel macro y micro, ¿sí? Porque acá estamos en relación hablando de un tóxico que es el alcohol, pero las comidas rápidas también van a tener diferente concentración de esos macronutrientes y micronutrientes. Por lo tanto, hace más hincapié en lo que es el desarrollo de la función hepática del hígado como órgano, como glándula anficrina. ¿O no? ¿Es anficrina? ¿Por qué? Tiene secreción endócrina y exócrina. Ajá. ¿Y cuál es la secreción exocrina? Sales biliares. La bilis. La sal es una composición. La bilis, que no sabemos los nombres de las sales biliares, así que me lo deben para la próxima. ¿Y endocrino qué es? ¿Endocrino qué? Hormonas. Secreta hormonas del hígado. ¿Cuál? El hígado. ¿Cómo? Hormonas de crecimiento. Perfecto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Bueno, los factores de crecimiento. ¿Sí? Bien. ¿Qué más secreta? Como hormonas. Dijimos función endocrina, que sería una sustancia que se vuelca a la sangre y actúa en un órgano blanco a distancia. ¿Sí o no? Si ustedes me dijeron que es anficrino, tiene que secretar hormonas. Hormona de crecimiento, bien, ¿y qué otra hormona? Modifica la vitamina D. Perfecto, participa en la síntesis de la vitamina D, que sería la otra función hormonal. Perfecto. Y todo lo otro es una secreción endocrina, pero no hormonal. ¿Por qué? Porque se secreta hacia la sangre, pero no tiene función hormonal. Por ejemplo, Albúmina. proteínas plasmáticas. Albúmina es una. Albúmina es una. Fibrinógeno es otro. ¿Cómo? Globulinas. En general. Proteínas. ¿Está bien? Globulares, fibrilares, todo. Nombre. Albúmina. Fibrinógeno. ¿Está bien? Globulinas, fibrilares. ¿Alguna proteína que vaya por la sangre? Aparte de la albúmina y el fibrinógeno. Ya lo estudiaron en crecimiento, por eso lo vuelvo a preguntar ahora acá. Y no te puedo decir que no, pero te voy a decir que sí, pero la inmunoglobulina ¿la produce el hepatocito? No. ¿Circula por sangre? Sí. ¿Pero la produce el hepatocito? No. ¿Qué proteínas produce el hepatocito? Aparte de la albúmina y el fibrinógeno. No. ¿Dónde sale el glóbulo rojo? Ahí se sintetiza.
Nahuel nació con un recién nacido, ¿se acuerdan? ¿Qué le poníamos en la sala de parto a Nahuel? ¿Cuántas inyecciones? Ah, las proteínas de la coagulación. Están por sangre. ¿Sí o no? ¿Y quién la secreta? El hígado. En la UP anterior, ¿de qué hablamos? ¿O qué tiene que estudiar metabolismo lípido? Absorción, metabolismo lípido. ¿Circulan por sangre los lípidos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lipoproteínas sería. Ah, si son sustancias lipídicas, no van a ser hidrosolubles, entonces van a necesitar un transportador, las lipoproteínas. ¿Sí? Entonces todas esas sustancias produce el hígado, que la vuelca a la sangre, pero que no son hormonas. Pero podríamos hablar de una secreción, ¿sí?, hacia la sangre. Venimos a ver, estudien bien el hígado, por favor. Constitución anatómica, histológica, funcional, de irrigación nutricia, de irrigación funcional, cómo son los capilares sinusoides, dónde están ubicadas cada célula que nombraron, ¿sí? Porque lo preguntamos mucho, lo pregunto mucho yo también, ¿sí? Así que no, el que avisa no te sí. Diga. La sales biliares era ácidos biliares también. Sí. Ese era ¿Pero el cómo nombre. se llama? Tiene nombre. Porque ya veo, le aparece el nombre en la pregunta y voy a decir, ¿qué será esto? ¿Sí? Y son las sales biliares, los ácidos biliares de las sales biliares. Bueno, gente, nos vemos el viernes a las 12.